Buenas noches. Hoy les vamos a compartir las principales variables macroeconómicas y políticas relacionadas con el país de México. En esta ocasión, pues le vamos a compartir el contenido Loraine Tejedor, Jenis Ferrer, Yuranis Colpas y mi persona Grey Gómez. El contenido que vamos a abordar incluye conocer cómo está constituido el Producto Interno Bruto del país, el Producto Nacional, la inflación, el desempleo, políticas económicas que incluye la política fiscal, monetaria, comercial, laboral y el mercado de activos. El Producto Interno Bruto mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional durante un periodo determinado sin importar la nacionalidad de los productos. El PIB nominal para México en el año 2024 fue de 1.92 billones de dólares, un PIB per cápita de 14.800 billones de dólares, un crecimiento real de 2.4% de crecimiento, una proyección hacia 2025 del 2.0 y del 2.3%, que lo componen los servicios, la industria y el agro. Sus impulsores son las exportaciones, las remesas y el turismo. El Producto Nacional Bruto mide el valor total de los bienes y servicios producidos por los nacionales de México, sin importar si la producción ocurre dentro o fuera del país. Para el año 2024, el PNB estimado fue de aproximadamente de 1.84 billones de dólares. El país recibe remesas elevadas, pero estas no compensan totalmente la salida de capital. Un pequeño comparativo entre el PIB y el PNB en 2024 diferencia con una negativa del menos 4% debido a que México tiene fuertes flujos de utilidades salientes hacia inversionistas extranjeros. México produce mucho dentro de su territorio, pero parte de esa producción beneficia a empresas extranjeras, lo que reduce su Producto Nacional Bruto. Los estados con mayor crecimiento del PIB en los datos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con mayor crecimiento real del PIB fueron Quintana Roo con 13.2%, San Luis Potosí con 8.0% y Osaka con 7.6%. Las expectativas para el PIB de México, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, proyecta un crecimiento del PIB del 0.4% en 2025 y alrededor de 1.1% en 2026. El Banco de México recortó sus previsiones para 2025 al entorno del 0.1% y para 2026 un alrededor de 0.9%, citando obstaculizaciones domésticas. El Banco Mundial prevé un crecimiento del PIB aproximadamente del 0.5% en 2025 y una recuperación gradual hacia 1.8% en 2027. Una pequeña gráfica de lo que se espera para ambos indicadores en el año 2025, 2026 y 2027. Un crecimiento muy bajo, similar o menor al PIB, ligeramente que en 2025, pero aún sigue siendo modesto para el año 2026 y similar y con tendencia depende de flujos exteriores para el año 2027. Bueno, México enfrenta una coyuntura económica durante el último trimestre del 2025 porque, debido relacionado directamente con la tasa de desempleo, que se mantiene en un incremento del 3%. Esta última alza se ha venido acumulando en el último trimestre del año y registrando el pico más alto de desempleo del país. Aún así, a pesar del entorno, existen factores positivos con el tema de desempleo por la adopción de una estrategia de mercado que es enviar o
trasladar a otros países parte de la operación de algunas compañías. Esto le ha permitido a México o a algunos sectores más pequeños comerciales ingresar, abrir nuevos mercados, nuevas oportunidades de trabajo, pero existe un pero para esto, que es que esos pequeños comerciantes no están asegurando una seguridad social para sus nuevos empleados y tampoco aseguran un salario estable. Entonces, existe un pro y un contra con esta opción de México de enviar parte de su operación a otros países, a desarrollar a otros países. Sí está abriendo mercado nuevo para pequeños comerciantes, pero no se le está asegurando a ese nuevo empleado, a ese nuevo cargo, que tenga una seguridad social o un salario fijo. A pesar de la informalidad laboral, sigue siendo pues alta la tasa de desempleo y del país. Sigue con la inflación. La inflación se ubicó en el 3.63% en los primeros 15 días de octubre, aunque ha disminuido con relación al 2024, sigue siendo un factor de preocupación. Las tensiones comerciales y especulaciones financieras han generado volatilidad en precios. Los sectores más afectados para México han sido el sector de alimentos y bebidas y la educación. El promedio de esta alza está por encima del mercado, lo que ha afectado el poder adquisitivo de pequeños comerciantes. Productos de la canasta básica familiar, tomate, aguacate, limón, naranja. Todo esto ha contribuido un poco a la desaceleración del país. La política monetaria de México ha recortado las tasas de interés para estimular un poco el consumo de la inversión. No obstante, esta medida podría limitar la capacidad de controlar la inflación si se intensifican los choques externos. Sigamos con los factores externos. Antes de eso, existen factores externos a incertidumbres comerciales y geopolíticas en México. Las vulnerabilidades globales, la economía mexicana está expuesta a fluctuaciones en precios de materias primas, decisiones de políticas monetarias internacionales y tensiones geopolíticas que podrían ampliar los riesgos inflacionarios y laborales, que es lo que sucede ahora. Si bien ha sido recibida es que algunas grandes empresas estén trasladando sus operaciones a otros países y que esto ha permitido que nuevos comerciantes abran nuevos negocios para el país y crezca el empleo para este país, existe la polémica de no hay seguridad social y tampoco hay un salario pues justo o adecuado para estos nuevos empleados. Grey, tu micrófono está Está apagado. cerrado. Listo. Ahora vamos a continuar con las políticas económicas. Digamos que para poder combatir todo lo relacionado con las afectaciones por efectos de la inflación y el desempleo en el país, se han establecido unas políticas las cuales lo que buscan principalmente es apoyar la estabilidad de los precios y contribuir a tener unas finanzas públicas sanas. Esto a través de la implementación de políticas monetarias, fiscales, a través de realizar incentivos para promover la inversión nacional y la inversión extranjera, entre otros. Los objetivos principales. Ahí sí se está visualizando objetivos principales. No. Creo que está paralizada la siguiente, por ¿Está favor. paralizada? Sigue, Ahí lo estoy siguiente. proyectando. Sí, Siguiente, ahí lo estoy objetivos. proyectando. Bueno, los objetivos principales
incluyen establecer políticas con el fin de lograr un crecimiento económico del país y el cual sea sostenible en el tiempo, y que los nuevos empleos que se generen pues sean empleos muy bien remunerados. También la estabilidad en temas de precios, de financiaciones y un desarrollo social, el cual pues contribuya al crecimiento económico del país, para financiar políticas sociales que sean ambiciosas y mejorar la justicia. Siguiente. Entre los principales instrumentos y estrategias que incluyen estas políticas, agrupa todo lo que tiene que ver con las políticas monetarias, la política fiscal, las inversiones, los acuerdos comerciales, las reformas fiscales. Las políticas monetarias, por ejemplo, buscan controlar la inflación y mantener la estabilidad de los precios. En cuanto a las políticas fiscales, fortalecer los ingresos públicos, manejar la deuda de forma responsable y asignar eficientemente el gasto. La inversión, esto a través de estimular la inversión de las empresas nacionales, atraer la inversión extranjera mediante políticas que brinden, digamos, una estabilidad que le permita a las empresas de otros países confianza y llegar a México. Acuerdos comerciales que pues actualmente se están desarrollando. Hay alrededor 13 tratados de libre comercio que están vigentes y que han contribuido, digamos, a tener como una unión entre el comercio entre más de 50 países. Y unas reformas fiscales, la cual busca reducir la informalidad y simplificar la recaudación de impuestos principalmente. Si nos vamos a explorar un poco en lo que ha sido la política fiscal en México, la política fiscal se basa en el uso de los ingresos del gobierno, principalmente impuestos y el gasto público, para influir en la economía del país y alcanzar objetivos como la estabilidad, el crecimiento económico y el bienestar social. Esto incluye algunos instrumentos como son las leyes de impuestos, de recaudación de impuestos, y los códigos fiscales que rigen el país. Digamos que México ha sido bastante insistente en lograr estabilizar su política fiscal a través principalmente de la recaudación de impuestos, digamos, implementando nuevas estrategias para lograr grandes recaudaciones. Y esto le ha traído como resultado una política fiscal que ha logrado ampliar la base de contribuyentes. México ha venido aumentando consistentemente su recaudación fiscal y reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros, que durante los anteriores años, como lo podemos observar en las gráficas, pues tenía una mayor representación. Hoy el mayor, digamos, ingreso es por los tributos, que está sobre el 14,6%, por encima de los ingresos petroleros, que son el 2,8%. Pasando a la política monetaria, es un conjunto de acciones del Banco de México para controlar la inflación y mantener la estabilidad de los precios. Utiliza como principal instrumento la tasa de interés cambiario. La decisión de política monetaria tomadas por el Banco de México están enfocadas en garantizar el poder adquisitivo del peso a partir del control de la inflación y del seguimiento del tipo de cambio. Como lo pudimos observar en análisis anteriores, digamos que han venido haciendo un gran esfuerzo por ir disminuyendo esa tasa inflacionaria, que hoy está sobre el 3,76%, muy por debajo de hace, digamos, 10 años atrás. Pasando a la política comercial, se caracteriza por ser abierta e impulsada por tratados internacionales, principalmente por el TEMEX, que es el tratado, digamos, de mayor
digamos, de mayor ampliación entre lo que es México, Estados Unidos y Canadá. Esto también alineado, digamos, con que el país busca también defender la industria y el trabajador nacional y corregir el déficit comercial. Los principales enfoques de la política comercial son pues la base de tratados comerciales, fortalecer esto, digamos, entre los más de 200 socios comerciales que tiene el país, impulsar la industria nacional, la competitividad, la diversificación y especialización de las industrias y la soberanía en las decisiones. En la política laboral, la Ley Federal del Trabajo, que establece, pues, digamos, las condiciones de trabajo, jornadas laborales justas para los trabajadores mexicanos, digamos, han venido realizando grandes esfuerzos por lograr alinear los salarios y los derechos de los trabajadores. Recientemente, los cambios más destacados incluyen el aumento del salario mínimo en 2025, la regulación de los trabajadores de plataformas digitales con el objetivo de otorgarles seguridad social y otros beneficios, y una reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que actualmente, digamos, lo están probando así. Algunos aspectos claves de políticas laborales están, digamos, como les decía, el salario mínimo este año aumentó un 12% en la mayor parte del país. La jornada, pues, laboral la lograron reducir a 40 horas. Pues, digamos, hubieron grandes beneficios para los trabajadores de plataformas como Rappi, y se estableció que el 90% de los trabajadores en las industrias pues deben ser de nacionalidad mexicana. Digamos que esto han sido uno de los principales impactos de estas políticas. Bueno, si hablamos del mercado de activos, el mercado de activos de México pues se refiere básicamente al conjunto de mercados financieros en los que se pueden comprar y vender diferentes tipos de instrumentos financieros, tales como son las acciones, los bonos, los derivados, las divisas y otros valores que son básicamente emitidos por empresas, por el gobierno y por otras instituciones mexicanas. La estructura del mercado de activos en México incluye lo que es la compra y venta de acciones, bonos y certificados, como lo mencionamos anteriormente. La BMV, que es la Bolsa Mexicana de Valores, que es la principal bolsa del país y una de las más antiguas de América Latina, donde pues básicamente cotizan grandes compañías mexicanas como América Móvil, Grupo Bimbo, Cemex, FEMSA o Walmart de México. La Bolsa de Valores Interinstitucional, que es la Viva, inició operaciones en el año 2018, pues para poder competir con la BMV y fomentar una mayor participación y eficiencia en el mercado bursátil. Algunas de las instituciones participantes contienen lo que es emisores, intermediarios e inversionistas. Los emisores, en este caso, son las empresas o el gobierno que emiten valores. Los intermediarios son las casas de bolsa que conectan a los emisores e inversionistas. Y los inversionistas, básicamente, son las personas físicas, los fondos de inversión, los afores, etc. Los emisores, la emisión de bonos gubernamentales como CTs, bonos, UDIbonos, etcétera, son bonos corporativos emitidos por empresas que son privadas, en un mercado muy líquido y de gran tamaño en México, que es dominado por inversionistas institucionales como Afores, que son los fondos de pensiones, los bancos y aseguradoras. Aquí se negocia en pesos mexicanos frente a otras divisas, que es el dólar, el euro, entre otros. Y es uno de los mercados cambiarios más líquidos de América Latina. Lo operan actualmente lo que son los bancos, las casas de cambio y las plataformas electrónicas bajo supervisión, básicamente pues del Banco de México. El mercado de derivados se negocia en contratos como futuros, opciones y swap, principalmente en el mercado mexicano de derivados, que permite cubrir riesgos de tipo de cambio como son las tasas de interés, los precios de materia prima, entre otras. Algunas de las regulaciones y supervisiones que están principalmente
o que regulan el mercado de activos de México son, como lo mencionamos, el Banco de México, que tiene una política monetaria, tasas y estabilidad financiera establecida. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que supervisa emisores, casas de bolsa y mercado bursátil. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que diseña las políticas financieras y fiscales. Y tenemos la integración internacional, que México forma parte del mercado internacional latinoamericano junto a Chile, Colombia y Perú, permitiendo así la negociación cruzada de acciones. A través del TEMEC, el país también recibe flujos de inversiones extranjeras que impactan los precios de activos financieros. Algunas de las tendencias actuales, que es 2024-2025, tenemos crecientes intereses en bonos verdes y sostenibles. Más inversionistas retail, que son los pequeños inversionistas, y gracias a estas plataformas digitales podemos tener mayor competencia entre el BMV y el VIVA, así como el auge de las finches y cómo funcionan como formas de invertir. Muchas gracias. 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 Gracias.